Hola a todos, pues iniciamos lo que es la sección catorceava y en esta veremos la financiación, ¿no? Otra de las partes del factor de sobrecosto. Vimos los indirectos de forma, digamos, ilustrativa, ¿no? No hemos visto fórmulas ni nada de eso. Ahorita ya veremos si nos va quedando tiempo, pues ya os explicaré con un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo más, digamos, más real, ¿no? Sobre los que estamos tratando y los veremos al final. Pero ahorita vamos con la financiación. Ujú. Y esta, según el artículo, según la ley, que por cierto os dejaré para el que quiera verlo, si no los tiene a mano, el capítulo sexto, ¿no? De esta ley, para que lo podáis checar con más calma, si gustáis, ¿no? El artículo 214 dice, el costo por financiamiento, perdón, deberá estar representado por un porcentaje de la suma de costos directos e indirectos. Ajá. Esto es muy importante. Costos directos e indirectos. Los indirectos, como vimos, son cargos fijos. O sea, son cargos que vamos a tener sí o sí porque son gastos de la empresa. ¿Ok? Entonces, el financiamiento está sobre estos dos costos. Ajá, y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de los recursos propios o contratados, ya sea que sean recursos nuestros o que los contratemos, ¿no? O sea, que pidamos un préstamo que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos, pues según el calendario, ¿no? Y valorizados por los periodos. Es muy importante esto, ¿no? Según el calendario y los periodos de pago. Digo, porque si en el contrato con la empresa que vamos a trabajar no nos dejan claro cuándo nos van a pagar, va a ser muy complicado calcular la financiación. Prácticamente es imposible, ¿no? Tenemos que saber cuándo van a producirse nuestros egresos y cuándo van a producirse nuestros ingresos, ¿no? Si esto no ocurre tal cual está planeado, pues vamos a tener un problema con el interés y si lo pedimos al banco, ¿no? De que nos va a salir más caro de lo que estamos planteando, ¿ok? Entonces todo eso hay que verlo aquí en la financiación, ¿ok? Y bueno, y otra cosa que os quede muy clara, o sea, la utilidad va después de los directos e indirectos y del financiamiento o la financiación, ¿no? O sea, la utilidad se hace sobre estos tres. Ahorita lo veremos cuando lleguemos. Bueno, los egresos e ingresos. Ajá. Los materiales de obra, los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los indirectos son nuestros egresos, ¿no? Son nuestros, digamos, nuestros cargos fijos, los que tenemos que pagar sí o sí mientras pues está pasando el transcurso de la obra, ¿no? Y nuestros ingresos, pues es el anticipo, y si lo estamos haciendo conforme a estimaciones, pues la estimación N más uno, y así bla, 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 hasta que acabemos la obra, ¿no? Y esto va a ser lo que defina, digamos, nuestro flujo de caja o nuestro financiamiento, ¿no? Y en función de esto vamos a obtener un porcentaje de financiamiento, ¿no? Por eso hay que tener muy claro cuándo ocurren los egresos y cuándo ocurren los ingresos. Si no, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no podemos calcular el financiamiento sin tener estos dos parámetros bien definidos, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer lo que digamos el flujo de caja, ¿no? Para entender lo que es y cómo funciona, ¿no? O sea, el flujo de caja, ¿qué es? El flujo de caja, ¿qué es? Perdón. Medir la rentabilidad del proyecto, o sea, medir qué tan rentable es nuestro proyecto, que en eso se basan los recursos propios, ¿no? Los recursos propios que tengamos nosotros, o, por otra parte, la capacidad de pago ante los préstamos, ¿no? O sea, tenemos que tener una capacidad de pago. Si no tenemos recursos propios, tendremos que pedir pagos para poder, pues, o sea, tenemos que pedir préstamos para poder hacer nuestros pagos y acabar la obra en tiempo y forma, ¿no? El flujo de caja, ¿de qué se compone? No, pues se compone de los egresos iniciales, ¿no? Que es nuestro anticipo, ¿no? O sea, perdón, los egresos iniciales son los gastos iniciales, ¿no? Que bueno, que los debe de cubrir nuestro anticipo, perdón, eso quería decir. Están los ingresos y egresos, ¿no? Que sería, pues, lo que vamos gastando de mano de obra, de material y de maquinaria y de indirectos conforme a nuestras estimaciones, ¿no? Y los momentos en los que ocurren los ingresos y egresos. Como os decía, tenemos que tener muy claro cuándo vamos a recibir, pues, o sea, los gastos de nuestra obra. Hay que tener muy claro nuestro programa de obra y dentro de nuestro programa de obra hay que hacer lo que se llama un flujo de obra, ¿no?
En ese flujo de obra vamos a incluir nuestros gastos fijos, que son los materiales, mano de obra, maquinaria e indirectos, ¿no? Y en esos cargos fijos vamos a tener que incluir para poder estimar un gasto y qué tanto tenemos que financiar, ¿no? Vamos a tener que incluir nuestro anticipo y estimaciones. En qué fechas nos van a caer para que eso se cumpla y saber qué monto tenemos que invertir el mes uno y el mes 2 y el mes 3 y el mes 4 y así hasta el final de la obra, saber cómo vamos a poder jugar con el banco y con el interés para que nuestro financiamiento pues nos sea rentable, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahorita algo muy sencillo, o sea, como hicimos acá, pasa que, como hicimos en los indirectos, perdón, solo que bueno, el financiamiento es un poco más sencillo, ¿no? Pero primero vamos a ver lo que es, lo que incluye, digamos, la industria de la construcción, en qué se basa, ¿no? En la función de, para interpretar lo que es un flujo de caja, ¿no? Tenemos nuestro costo directo, que es, como hemos dicho, mano de obra, material y maquinaria. Tenemos nuestros costos indirectos, que son nuestros gastos generales y nuestras fianzas, ¿no? En el caso de que haya. Y dentro de eso vamos a tener nuestro anticipo, el que sea que tengamos otorgado, y el flujo de caja, que va en función de la estimación programada. Por eso hay que programarla, ¿no? Y que los tiempos se cumplan, porque si no vamos a tener problemas. La tasa de indicador económico que nos ponga el banco, la persona que le pidamos el préstamo, los puntos del banco y el porcentaje de anticipo que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar todo el anticipo o si no, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta para, digamos, en el sentido del flujo de pagos, ¿no? De una obra, ¿no? Y bueno, el pago mensual. El pago mensual nos tiene que quedar claro que está establecido por ley, ¿no? De los artículos 6, 15 y 54 de la LOP CRM, ¿no? Este, de un máximo de 41 días. O sea, si se pasan de estos 41 días, están incumpliendo la ley, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ponernos en el caso más extremo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digo, ya, cuando ya acabemos los conceptos, iremos a los ejemplos más detenidamente, ¿no? Este, un caso muy sencillo, solo para que entendamos el concepto, ¿no? de la financiación. Que va a ser una obra de duración de 3 meses, mes uno, mes 2 y mes 3. Y aquí pues, tenemos lo que es nuestros egresos, ¿no? La presentación de nuestra estimación y nuestros ingresos, ¿ok? Vamos a suponer un anticipo, y ese anticipo, pues obviamente nosotros no vamos a recibir nada más, ¿no? Hasta, digamos, aquí el tercer mes. ¿Por qué el tercer mes? Porque nuestra estimación no la vamos a poder meter hasta que mínimo cumplamos el requisito de acabar con el anticipo. O sea, no podemos meter una estimación de obra si hemos recibido anticipo, y si la obra está al 20%, metemos la estimación uno. No, porque entonces no va a decir nuestro cliente, bueno, es que yo te pago del 40, me estás estimando el 20%, pues lo siento mucho, pero no te voy a pagar nada, ¿no? Todavía te queda el 20%. Entonces, por eso tenemos que esperar hasta que se cumpla el anticipo para estimar, ¿no? Digo que eso depende muchas veces del contrato y depende del monto de anticipo y de cómo se maneje, no siempre es igual, pero digo, por lo general, si te dan 40% de anticipo, hasta que mínimo no tengas el 45% no puedes estimar, ¿no? Y entonces estimaríamos el mes 2, ¿ok? Entonces, la estimación, según esta ley, máximo van a tardar un mes, 41 días hábiles pues son más de un mes, estamos hablando de casi 2 meses, pero bueno, vamos a considerar que más o menos está en el término medio, ¿no? Y entonces nos pagarían en el mes 3 la estimación 2, ¿ok? Entonces tendríamos este problema, ¿no? De que apenas hemos recibido nuestro anticipo y la estimación uno y ya tenemos que haber terminado la obra, ¿no? Ya estamos terminando la obra y nos faltan todavía dos estimaciones por cobrar. La 2 que la meteríamos el mes 3 y la 3 que la meteríamos ya acabando el mes 3, ¿no? O sea, el mes 4. Este, y entonces, aún terminando la obra, nos quedan dos pagos por recibir. Digo, estamos en un caso extremista, ¿no? Y bueno, y tampoco tan extremista porque a veces se tiran en pagar más meses, pero bueno, digamos un caso medio, ¿no? Para hacer el ejemplo, ¿ok? Pues vamos a la siguiente diapositiva. Le digo, vuelvo a traer esto acá para que quede claro y no nos perdamos en el ejercicio. Y bueno, esto es de la forma siguiente. Yo estoy considerando un 40% de anticipo. Bastante, ¿no? Bastante bueno ese 40, ¿no? Y entonces, digamos, es nuestro ingreso, ¿no?
y luego el 10%. O sea, aquí en los primeros 3 meses de la obra, bueno, los últimos, porque la obra dura 3 meses, apenas hemos recibido el 50%. Y nosotros ya hemos tenido que invertir el 100%, que si le quitamos nuestra utilidad, pues será el 90%, ¿no? De la obra, ¿ok? Y todavía nos queda por recibir un 30% y un 20%, que sería en el mes 4 y en el mes 5, ¿ok? Entonces, bueno, los egresos son constantes. O sea, hay que tener muy claro que los egresos, los materiales, mano de obra, maquinaria e indirectos son constantes. O sea, esos siempre van a estar ahí durante el transcurso de la obra, ¿ok? Durante estos 3 meses van a estar los egresos ahí comiendo del bote, ¿no? Y nosotros vamos a tener que pagarlos. Aunque hayamos recibido el 50%, vamos a tener que pagar el 90% mínimo de la obra considerando un 10% de utilidad, ¿no? Bueno, la adquisición del costo directo de la obra, pues obviamente pues tenemos que pagar todo, ¿no? Y la capacidad de pago de indirectos. Esos son los ingresos constantes, ¿no? El costo directo de la obra y los indirectos, ¿ok? Pues siendo pesimistas, que solo nos han pagado dos estimaciones terminando la obra, ¿no? O sea, siendo pesimista, vamos a considerar este caso, que hemos terminado la obra y apenas nos pagaron el 50% y todavía nos resta el otro 50%, ¿ok? Ponemos ahí aquí una tablita, ¿no? Aquí una tablita, perdón. Y estas tablitas representan los ingresos no constantes, que puse no constantes porque no los dan mes con mes, y los egresos constantes, que van a ser, pues, como hemos dicho, costo directo de la obra y los indirectos, y aquí tenemos nuestro financiamiento. Aquí, bueno, están los acumulados, ¿no? En estas dos tablitas están los acumulados y cada rectángulo pues representa un mes, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el primer mes nos pagan el 40%, con lo cual está bien porque pues, ya tenemos el 40% para sobrevivir ese primer mes sin problemas, pero resulta que el segundo mes no nos dan nada, ¿no? Y tenemos un 30% más de gastos que emplear en obra. Pues entonces ya estamos financiando la obra, ¿no? Ya sea que se la pidamos al banco, que sea de nuestro bolsillo, o que se la pidamos a un amigo, tenemos que conseguir el 30% que no hemos recibido, ¿no? Entonces lo estamos financiando, ¿ok? Luego, en el tercer mes recibimos el 10% y tenemos que emplear el otro 30%, que aquí como digo es relativo porque la utilidad, pues, obviamente no la vamos a emplear, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer el monto aquí para esta, digamos, representación gráfica, vamos a suponer que sí, ¿no? Y entonces estamos recibiendo el 10% y tenemos que invertir el 20% en la obra para poder acabar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y luego, pues aquí vamos a recibir más pagos, pero si ponemos el financiamiento acumulado que nos da, ¿no? Nos da que el primer mes el 40%. El segundo mes seguimos con el 40%, esto debería estar aquí, ¿no? Para que esté esto equilibrado. Pero bueno, digo, es una representación gráfica, ¿no? Tampoco le doy mucho caso a esto, ¿no? Y esto, y aquí tendríamos esto, ¿no? Bueno, vamos a ver de una forma, digamos, gráfica lo que acabamos de ver, ¿no? Como os digo, esta representación de los porcentajes para que lo entendamos un poquito mejor, ¿no? Digo, es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, para, para que nos quede claro el financiamiento, ¿no? Tenemos los ingresos no constantes, digamos, ¿no? Que son los pagos que vamos a recibir, suponiendo que los paguen en tiempo y forma, ¿no? El 40% el primer mes, el tercer mes el 10, el 30 y el 20 el quinto mes, ¿no? Entonces esto lo vamos acumulando y tenemos que hasta el quinto mes vamos a tener el 100% de la obra, ¿ok? Como ingresos constantes tenemos, como hemos ya dicho, ¿no? Materiales, mano de obra, maquinaria y indirectos. Y os repito esto porque luego nos liamos. Esos son los egresos constantes, ¿no? Y pues entonces eso nos va a dar, ¿no? Si lo ponemos en egresos constantes acumulados, que el tercer mes ya vamos a emplear todo, ¿no? O sea, ya hemos tenido que completar toda la obra y por tanto el 100% de los egresos ya está completo. El tercer mes y los ingresos no vamos a recibir el 100% hasta el quinto mes, ¿ok? Y entonces, si hacemos digamos, una comparación de ambas gráficas, ¿no? Vamos a obtener el financiamiento, ¿no? El primer mes obtenemos el 40% y gastamos el 40%, por lo cual pues está bien, ¿no? Vamos en tiempos y forma. El segundo mes tenemos el problema, ¿no? Que recibimos el 30%, perdón, tenemos que gastar
el 30% y no hemos recibido nada, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que invertir, ¿no? Ya sea dinero de nuestro bolsillo o ya sea dinero que le pidamos al banco o ya sea dinero que le pidamos a un amigo, pero tenemos que invertir, ¿no? Y por tanto, a esa inversión, ya sea, como digo, nuestro, del banco o de un amigo, pues tendrá un porcentaje de interés que le tenemos que poner porque es una inversión y hay que hacerle su tasa, ¿no? Este, y bueno, luego el tercer mes, ¿no? Tenemos que recibir, que tenemos que emplear el otro 30% para ya finalizar la obra, ¿no? Y como os digo, es relativo, esto sería el 90% porque la utilidad, pues obviamente no la vamos a emplear. Y entonces recibimos un 10%. Entonces tenemos que gastar, o más bien financiar, el 30% de la obra. ¿Ok? Ujú. Y entonces, si eso lo ponemos en acumulados, ¿no? Obtenemos esto. El primer mes, 40%. El segundo, estaríamos ya en el 70%, ¿no? ¿Por qué el 70? ¿No? Porque es la suma de 40 más 30, ¿no? Y de esos 70, el 30 es invertido. El segundo mes, el tercer mes, perdón, costaríamos el 10%, estaríamos en el 50% y ya el otro 50% que tenemos que invertir, que son la 30 y 20, el 50% invertido, ¿no? Que tenemos que emplear para poder acabar nuestra obra, ¿no? Para poder finalizarla, ¿ok? El segundo mes tenemos el problema que solo vamos a recibir el 80% y vamos a tener que seguir invirtiendo o seguir pagando el interés del 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no nos han pagado al completo, ¿no? Hasta el quinto mes, si nos pagan en tiempo y forma, que ya tendremos dinero para pagar, digamos, nuestro interés, ¿no? Y liquidar al banco o a la persona que le hayamos pedido prestado y acabar con esto. Entonces, el financiamiento acumulado, digamos, serían estos rojitos, ¿no? 30, 50 y 20. 30 del segundo mes, 50 del tercer mes y 20% en el tercer mes, ¿ok? Y ahora esto lo vamos a ver de una forma más literal, digamos, un ejemplo, ¿no? Con porcentajes comparativos para que lo entendamos un poquito mejor, ¿no? Este, y bueno, hecho este análisis, obviamente, pues la pregunta es, ¿a quién le vamos a pedir prestado, ¿no? Para financiar la obra? Yo supuse, estoy suponiendo más bien que es un banco, ¿no? Un banco que, bueno, la tasa de interés anual en México está rondando el 6%, ¿no? Y entonces, si lo pedimos a 3 meses que necesitamos de financiamiento, nos va a dar el 2% cada mes, ¿no? Entonces, el segundo mes debemos de pedir al banco el 30%, ¿ok? Muy bien, vamos al banco, le pedimos el 30% y el tercer mes habremos recibido la cantidad del 10%, ¿no? Que es esta cantidad, recibimos el 10% y le pagamos al banco el 10%, ¿no? Para que nuestro interés no siga creciendo o crezca un poquito más, ¿no? Y entonces nos quedará por pagarle al banco el 20,60%. Pero no siendo suficiente con esto, el tercer mes tendremos que pedirle el 30%, ¿no? Que aquí, como veis, puse solo el 20 por el tema de la utilidad, ¿no? Yo estoy suponiendo que obviamente la obra no nos va a costar el 100%, ¿no? Porque entonces estaríamos en problemas, no estaríamos generando utilidad, y que en lugar de pedirle el 30% al banco, le vamos a pedir el 20%, ¿no? Y para poder acabar los trabajos, ¿no? Por lo que el cuarto mes debemos pagar al banco la cantidad de 41,41%, cuando solo recibimos la cantidad del 30%, quedándonos por pagar el 11,41%. ¿Ok? Y aún, el cuarto mes, para terminar pagando nuestra deuda, recibiremos el 20% final para poder pagar al banco, dándonos como resultado a pagar, ¿no? Un 11,64%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto, no? Nos dice que la cantidad de financiamiento, por lo tanto, será del orden del 2%. Aprox, ¿no? Digo, esto hay que hacer el cálculo con un monto real, ¿no? Con un monto, digamos, sí, pues real o monetario, ¿no? Este, para poder saber el porcentaje en función del costo directo, ¿no? O sea, obtenemos la cantidad de nuestro interés, ¿no? En función del monto que hemos empleado, que hemos pedido prestado, y en función de eso lo dividimos en nuestro costo directo más indirectos y nos va a salir un porcentaje, ¿no? O sea, es la misma ecuación o la misma división que vimos aquí, ¿no? La suma de gastos generales más costo directo total, ¿no? Pues sería
la suma, ¿no? De nuestros intereses generales entre el costo directo total y los gastos generales totales, ¿no? Y eso nos daría nuestro porcentaje de financiamiento. Dame un segundo y hago la fórmula rápido, es que se me olvidó. Sí, perdón, es que yo a veces supongo las cosas y se me pasa hacerlas y luego como reviso y reviso, pero luego siempre me falta algo, perdón. Y bueno, digo, esto es muy sencillo, pero es solo para lo tengamos en cuenta, ¿no? De cómo se calcula el porcentaje de financiamiento y que nos quede claro que es la suma del costo directo total más la suma de gastos generales, que son los costos indirectos, digamos nuestros gastos fijos, nuestros egresos. Eso lo vamos a dividir entre esto y nos va a dar el porcentaje de financiamiento, ¿ok? Y digo, ahora vamos a hacer los ejemplos, ya una vez veamos todos los conceptos del factor de sobrecostos y ahí pues los entenderemos mucho mejor, ¿no? Y terminado esto, nos vamos a ir a la utilidad. Ajá. Otro punto importantísimo, ¿no? Y del cual el único de los tres que hemos visto hasta ahora, indirectos y financiación, el único que podemos sacrificar, entre comillas, porque digo, lo suyo es no sacrificar ninguno, ¿no? Es la utilidad. O sea, el único movible, el único que podemos decir, bueno, pues pusimos un 2%, un 12%, ¿no? Y por el tema de la licitación o por cualquier cosa que nos piden, bajar algún porcentaje, ¿no? Porque quieren que bajemos los costos, lo único que podemos bajar es la utilidad, lo único, ¿ok? Porque los otros, como bien hemos dicho y vuelvo a repetir, son gastos fijos y la financiación pues está en función de los gastos fijos, por lo tanto tampoco la podemos mover, ¿ok? Bueno, y como os digo, como ya os expliqué y vuelvo a reiterar, o sea, los gastos fijos, los costos indirectos, pues van a depender eso de las personas implicadas en la obra, que no suelen ser o no tienen por qué ser todos los de la oficina, ni todos los de campo, y aparte, pues si tenemos que bajarlos, la única forma de bajarlos es quitando rentas, quitando equipos, vendiendo máquinas, ¿no? O sea, es la única forma, ¿no? Digo, se puede hacer, ¿no? Pero es algo más laborioso. Y como os decía, en el tema de los indirectos, si queremos hacerlo, hay que tener la reunión con el contador y tener ahí pues un día completo hablando con él a ver cómo lo hacemos, pero o sea, no es algo tan sencillo como bajar el porcentaje, a eso me refiero, ¿no? O sea, no es solo decir, tenemos el 18, bajamos el 16, ya, no. Hay que saber por qué se baja ese 2% y si ese 2% no nos va a causar ningún problema, ¿no? Ok, bueno, vamos a la utilidad. La utilidad. Utilidad propuesta, y pues eso es el ICR, bueno, eso va a incluir el ICR, impuesto sobre la renta, y el PTU, ¿no? Que es la participación de los trabajadores en la utilidad, ¿ok? Bueno, el artículo 219, ¿no? Dice, el cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de los trabajos. Será fijado por el propio contratista, obviamente, y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. ¿Ok? Digo, aquí, esto es, digamos, una ecuación adicional, ¿no? Que yo os estoy poniendo. Uy, perdón. ¿Sí? Esto es ahorita veremos qué significa esto y de dónde viene. No es el cálculo estricto que dice el reglamento, y bueno, a mí prefiero hacerlo así, pero para que me entendáis, esto es más bien de dónde viene la utilidad y de dónde sacamos ese porcentaje, ¿no? Que este porcentaje, pues tiene que estar representado por el porcentaje sobre la suma de los directos, indirectos y de financiamiento, ¿ok? O sea, es la suma de todos esos. O sea, este porcentaje que vendrá de aquí, ahorita os explicaré, este, es al final aplicado a la suma de todos estos. Ajá. Bueno, para el cálculo del cargo de la utilidad se constará del impuesto sobre la renta, la participación de los trabajadores de las empresas en el cargo del contratista, ¿no? Que es lo que viene diciendo esto, ¿no? La propuesta esta, ¿no? Ujú. Ok. Ahora vamos a ver. Los elementos de la utilidad, ¿cuáles son? ¿No? Hay que tener muy claro cuáles son los elementos de la utilidad para poder hallar su porcentaje, ¿no? Porque a veces pues decimos, no, pues un 10% de utilidad está bien, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algunos gastos, ¿no? Porque digo, no todo es utilidad.
están los pagos impositivos, por un lado, ¿no? Está la revolvencia de la inversión. Está el costo de capital. Está la tecnología de la empresa y está el riesgo de la inversión. Esos son, digamos, a grandes rasgos, los 5 elementos de la utilidad. Y tenemos que tenerlos en cuenta porque son gastos, pues sí, son gastos que vamos a tener que pagar con nuestra utilidad, ¿no? ¿Ok? Bueno, pagos impositivos, ¿qué son? Pues el pago impositivo es el ICR, el impuesto sobre la renta, el PTU, digo, si tenemos parte de de nuestros trabajadores, pues le damos nuestra utilidad, pues el PTU y el IND, que es el impuesto no deducible, ¿no? El ISR, pues dependiendo si es persona moral o persona física, que es variable, ¿no? Pues será del orden del 30 al 35%, ¿ok? Nuestro PTU, pues el PTU dependiendo esto ya de, pues digamos, de cada empresa, ¿no? Pero está en el orden del 10%. Y nuestro ID, ¿no? Que es el porcentaje, esto que hay que calcularlo, perdón, que es automóviles, consumos que no son deducibles, ¿no? Que no permite el ICR, la ley del ICR deducir, ¿no? ¿Ok? Pues vamos a ir a cómo, en función de todos estos, ¿no? Porque digo, es, digamos, la formulita que nos dice el reglamento de cómo calcular la utilidad. Lo cual digo, está bien, pero no está bien, porque están faltando cosas, ¿no? Como está faltando el impuesto no deducible, ¿ok? Bueno, indicador de referencia. Esto es un indicador de referencia que, pues, esto dependiendo, hay que hacer varios estudios, ¿no? Como os digo, este tipo de conceptos no voy a entrar a definirlos, no son parte de, digamos, de la ingeniería de costos, sino más bien son del contador, ¿no? Pero si queréis que los hagamos, se hacen, ¿no? No hay problema, ¿ok? Solo dígame quién está interesado y yo, pues, con gusto se los explico. Pero yo creo que para entender lo que tenemos que entender, pues está bien así, ¿no? O sea, no tenemos que explicar más nada y pues quiero que es más que suficiente, ¿no? Porque nos tenemos que basar en lo que realmente nos importa, ¿no? Que es la ingeniería de costo de los precios unitarios y estos precios, como viene siendo el indirecto, el financiamiento y la utilidad, están en nuestra matriz de costos, pero el dato nos lo da el contador, ¿ok? Pero si queréis, pues indagamos más sobre ella, no hay problema, ¿eh? Indicador de referencia, ¿no? Que es el 6,28%. Esto es un indicador de referencia, pues que puede variar, ¿no? Pero va en función de la empresa, del país, ¿no? Y del tipo de la prima de riesgo, ¿no? O sea, la prima de riesgo ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, que el primer año que estás ¿cómo se llama? ¿No? Con el SAT, ¿no? Pues te dan una prima de riesgo, ¿no? Del 7%. El segundo año, si no tienes accidentes, pues vas bajando y va bajando hasta el 0,5%, ¿no? Pues esto es como un indicador de referencia en función de eso y algo más, ¿no? Luego está el riesgo de inversión, que depende obviamente del país, ¿no? Que aquí pues yo puse ahorita el 0,76, ¿no? Que más o menos considerando México, puede estar por ahí, ¿no? Hay países que puede estar incluso más y países incluso que puede estar en menos, ¿no? Pero bueno, yo considero ese porcentaje. El ICR, que es el 30%, el PTU, que digo que esto es variable, pues cada empresa puede asignar lo que vea oportuno, y el IND, que bueno, es muy poquito, entre comillas, ¿no? Pero es un porcentaje que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son los impuestos no deducibles, ¿no? Y bueno, y esto nos va a dar esta fórmula, que como os digo, no es la misma que esta, ¿no? Si veis, es similar, pero esta incluye algunas cositas más, ¿no? Que si decimos, bueno, pues es que lo que tú me estás poniendo ahí del indicador de referencia y el de riesgo, pues al final es la utilidad propuesta. Va, pues sí. Pero la utilidad propuesta es como decir, bueno, pues yo propongo un 10%, ¿no? Va. Pero pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, digo, aquí por ejemplo nos da del orden del 8%, ¿no? Más o menos, llegando al 8%. Pero si la prima de riesgo en otro país pues sube o baja, ¿no? Pues tendremos, si queremos estar en el mercado, pues esto habrá que tener otra propuesta, utilidad, ¿no? Y eso va en función de estas dos, ¿ok? Luego, esto, como veis en el reglamento nos dice el ICR y el PTU, muy bien. Ujú.
el ICR y el PTU, pero no nos habla de nada más. Tenemos que poner también los impuestos deducibles, los impuestos no deducibles, ¿no? Que eso pues bueno, es poquito, pero pues hay que ponerlo y bueno, y depende, estos impuestos dependen, o sea, estos impuestos hay que calcularlos, ¿no? O sea, hay que calcular cuáles son nuestros impuestos no deducibles, ¿no? Yo estoy aquí suponiendo un punto 25, ¿ok? Y en función de todo esto, ¿no? Pues nos da una utilidad del 12,95%, ¿ok? Así más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? De cómo funciona la utilidad, de cómo se calcula. Y digo, he puesto ahí pues unos parámetros que son, digamos, generales, ¿no? Para México, ¿no? Y estaría en este orden, la utilidad, ¿ok? Y bueno, después de todo esto, ¿no? Pues debemos tener claro que lo único negociable es la utilidad, ¿ok? O sea, no hay parte más flexible en el sentido de que, bueno, depende obviamente del monto de la obra, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengamos la utilidad de 30,000, de una obra de 30,000 pesos, que una obra de 300,000, una obra de 3 millones, que una obra de 30 millones, ¿no? Por tanto, la utilidad va a ser flexible, ¿no? Este, en una obra de 30,000 pesos, pues igual tenemos que poner el 20% de utilidad, porque si no, no vamos a ganar nada, ¿no? En una obra de 300,000 pesos, pues igual poniendo el 15, en una obra de 3 millones, pues igual poniendo el 10, y en una obra de 30 millones, pues igual poniendo el 8, ¿no? Ser flexible. Y obviamente, aunque la obra sea más o menor costo, lo único que podemos mover es la utilidad, ¿no? O sea, el indirecto son gastos reales que debemos pagar, por lo tanto, no se puede mover, es inamovible. O sea, es un gasto que vamos a tener sí o sí y por tanto ese va a ser fijo, ¿no? Y la financiación, pues es un punto a tener en cuenta, digo, siempre y cuando pidamos prestado, obviamente, si podemos de recursos propios, digo, pues no se debe tener en cuenta entre comillas, ¿no? Que ahí no lo puse, ¿no? Porque digo, a lo mejor nuestro financiamiento va a ser menor, ¿no? Porque vamos, obviamente, es nuestro dinero y no vamos a tener que pagar interés, pero por eso mismo tenemos que funcionar como un banco, ¿no? De forma inteligente, pues así funciona el mundo, ¿no? Y a lo mejor si nos sale de financiación, si lo pedimos al banco un 2%, pues le ponemos un 1 o un 0,5%, ¿no? Porque el dinero es nuestro, ¿no? Y se lo estamos prestando, ¿no? Aunque luego no lo paguen, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? O se puede tomar como factor el 1% de imprevistos, ¿no? Que es lo mismo. O sea, que decir, si nosotros disponemos de este dinero, pues vamos a suponer un 1% de imprevistos, ¿ok? No, si no tiene financiación porque no necesitamos perder el dinero, pues vamos a suponer imprevistos porque, digo, como ya tenemos ahí, si podemos jugar con los descuentos de los materiales, vimos que hay forma, ¿no? De, pues de eso, ¿no? De jugar con digamos, ganancia oculta, ¿no? Pero hay en algunos casos que no nos dejan, ¿no? Pues entonces hay que considerar un porcentaje de imprevistos porque no tenemos la forma, digamos, a no ser que maquillemos los costos de la mano de obra, ¿no? De obtener una ganancia, digamos, oculta que no se ve para nuestros imprevistos, ¿ok? Y bueno, y continuamos con el otro rubro del factor de sobrecosto que vienen siendo los adicionales. Yo voy a incluir dos más, que son escalatoria de precios y los extraordinarios, ¿ok? Porque los adicionales, como ahorita veremos, pues son cargos, digamos, administrativos de entidades federativas y cosas así, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que dice el artículo, ¿ok? Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento ni del cargo por utilidad. ¿Ok? Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Que viene a decir, bueno, que pues si tenemos a un DRO, por ejemplo, ¿no? Que viene a visitar la obra y que nos quiere cobrar o alguna inspección que tenemos que pagar por cualquier motivo y no lo tenemos contemplado, pues eso lo podemos considerar un gasto adicional y estamos en el derecho de cobrarlo. Pero eso sí, no le podemos meter ni indirecto, ni financiamiento, ni utilidad.
digamos que sería un costo directo, ¿no? Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. ¿Ok? Pues eso vienen siendo los gastos adicionales. O sea, no tiene mucho más que indagar ahí. Digo, pues son, dependiendo del tipo de obra que tengamos, pues podemos tener unos cargos adicionales y si se dan, en el caso de que se den, pues se cobrará, ¿no? Pero no hay utilidad en esos, digamos, en esos gastos, ¿no? Esos factores de sobrecosto, perdón. Ujú. Y bueno, vamos a ir ahora a extraordinarios y escalatoria de precio. Vamos a definir esto bien. Y dentro de los extraordinarios, yo acostumbro a definir unos adicionales, que ahorita veremos. Bueno, estamos en extraordinarios y escalatorias. ¿Ok? Los extraordinarios son aplicables si el contrato de obra es entre precios unitarios. ¿Ok? Hay que tener muy claro esto. Hay dos tipos de contrato, por lo general, unos que son de precios unitarios y otro que es de precio alzado, ¿no? Cuando nosotros tenemos un contrato sobre precios unitarios, podemos aplicar extraordinarios. Los extraordinarios ya pueden ser más o menos, ¿no? Es parte de la estimación, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros teníamos en el presupuesto que eran 100 metros de impermeabilizante y cuando lo ejecutamos salieron 120, ¿no? Pues estamos en el derecho, si el contrato está ante precios unitarios, de cobrar esos 120 metros, o sea, esos 20 metros de más, perdón, ¿no? Sin embargo, si el contrato es sobre precio alzado, no estamos en el derecho. O sea, estamos cobrando, ¿qué gustas? 100.000 pesos por el impermeabilizante y salieron 20 metros más, pues tenemos que emplear los 100.000 pesos de manera que nos, que nos dé para esos 20 metros de más, porque si es un precio alzado, no tenemos derechos extraordinarios. Por eso, normalmente, cuando es un precio alzado el contrato, se debe saber, ¿no? Si es un contrato a precio alzado o precio unitario, cuando es un precio alzado, ahí tenemos que aumentar digamos, porcentajes, ¿no? De imprevistos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tema es que digamos, en un presupuesto unitario, pues vamos a pagar, vamos a cobrar lo que vamos a hacer. Pero en un alzado no sabemos qué tan fiable sea el proyecto y entonces, si tenemos un problema con la notificación o nos dieron un catálogo erróneo, cualquier motivo, y luego en obra salen más metros, nos los comemos. O sea, no podemos cobrarlos de ninguna forma, porque eso pone en el contrato, ¿no? Igual si son menos, pues se los come el cliente, o sea, ahí no hay otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, tanto nos perjudica a nosotros si salen de más y le perjudica al cliente si salen de menos, ¿no? Pero normalmente suelen ser de más, no de menos. Este, y bueno, y los extraordinarios, pues obviamente si salen menos metros de los que cotizamos, pues se le cobran al cliente 80 metros en lugar de cobrarse 100. O sea, no podemos nada más que estimar nada más que cobrar lo que estemos estimando, ¿ok? Y bueno, las escalatorias, ¿no? Estas. Se debe revisar el contrato con el cliente que no excluya la posibilidad de realizar escalatorias de precios en casos determinados. O sea, muchas veces un contrato con el cliente, ¿no? Pues en sus cláusulas, pues te restringe eso, ¿no? Se restringe que tú tengas derecho a realizar una escalatoria de precios. Si, por ejemplo, como por ejemplo el acero, ¿no? El acero que es un material muy voluble en el sentido de que de repente sube, de repente baja, de repente, ¿no? Pues entonces, si el contrato dice que no se pueden modificar los precios, pues ahí no podemos modificarlos. O sea, estamos firmando un contrato y tenemos que ser conscientes que si el acero por cualquier motivo el mes 2 sube y no tenemos oportunidad de comprarlo en el mes uno, pues vamos a tener que pagar más, ¿no? Por eso hay que tener muy claro los contratos, ¿no? En este tipo de conceptos, porque nos pueden afectar mucho, ¿no? En algunos casos, con solo incluir el concepto que el material está sujeto al dólar, es más que suficiente, ¿no? O sea, cuando son productos, digamos, extranjeros, sí se permite, aunque el contrato se restrinja a eso, ¿no? Sí se permite que si tú pones que está sujeto al dólar, pues yo lo siento mucho, o sea, en pesos me da 40 hoy, pero igual mañana me da 60, ¿no? Porque el dólar fluctúa. Pues entonces ahí sí tenemos derecho a hacer una escalatoria de precios en función del índice del dólar, ¿no? Luego, en productos locales.
Para poder realizar una escalatoria, por ejemplo, ¿no? Digamos, por una subida fuerte de materiales, como ocurrió en el sismo de 2017, a pesar de que la Cámara del Comercio, pues, trató, ¿no? De incentivar a los proveedores que no alzaran los precios, ¿no? Porque obviamente había que construir más de lo normal y iban a vender más, que mantuvieran los precios, ¿no? Y que no los subieran, cosa que no hicieron, ¿no? Empezó a subir el acero y empezó a subir el contrato de manera brutal, ¿no? Y más sabiendo que era por necesidad, ¿no? Pero bueno, así fue. Este, y eso se puede hacer, como ven, como repetí en el punto uno, esto es viable si en el contrato no restringe la escalatoria de precios, o sea, no restringe la modificación de precios. Si en el contrato restringe que los precios se tienen que mantener de inicio a fin de la obra, pues entonces, aunque ocurra un sismo y nos suban los precios, no podemos modificar esos precios porque no están sujetos, digamos, al dólar, no están sujetos a otra moneda diferente que el peso. Por tanto, si sube, pues subió, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo muy claro, o sea, hay que tener muy claro en el contrato si incluye eso y si incluye eso, pues cubrirnos con imprevisto, o sea, el porcentaje de imprevistos, pues igual el 1 ponemos el 2%, ¿no? Bueno, y también nos permite hacer la escalatoria de precios si indicamos en las cláusulas de nuestro presupuesto, ¿no? Obviamente, no, el cliente no va a firmar un contrato y nosotros pues vamos a hacerle firmar un contrato con nuestro presupuesto, ¿no? Este, que indica un tiempo, ¿no? O sea, si la obra se otorga después de ese tiempo establecido para los precios, pues lo siento mucho, pero el presupuesto que te envié tenía una vigencia de 30 días y tú me estás contratando en el día 31, pues no sé, ¿eh? Igual esto subió el acero, pues te tengo que subir los precios. Pues ahí le puedes hacer una escalatoria de precios. Ajá. Bueno, extraordinarios. ¿Qué es un extraordinario? Extraordinario no es más que el cambio de la cantidad de medida en obra respecto a la cantidad estimada en presupuesto. Es eso. Puede darse a favor o en contra del contratista. O sea, ahí pues es según la ejecución nos dé, según la estimación nos dé, ¿no? Se necesitan generadores, obviamente, que justifiquen las mediciones de obra debidamente complementadas y elaboradas, ¿no? Porque luego se entregan unos generadores que no los entiendes ni, ¿no? No. O sea, unos generadores de obra tienen que ser entendibles. ¿Por qué? Porque la persona que va a checar, ¿no? La persona que va a revisar esos generadores normalmente no es ingeniero, no es arquitecto. O es un contador o es un administrativo de la empresa de nuestro cliente, pues entonces tiene que estar de forma clara, ¿no? Representada para que esa persona lo entienda, porque si no, nos van a estar devolviendo generadores y se nos devuelven generadores, ¿qué pasa? Que perdemos tiempo en nuestra estimación. ¿Y qué pasa entonces? Pasa esto, que en lugar de cobrar el 10% el día 3 como estaba pensado, el mes 3 como estaba pensado, lo vamos a cobrar el mes 4. Y eso se va a ir con la segunda, tercera, cuarta, quinta estimación. Por eso los generadores hay que hacerlos muy bien elaborados para que la persona que los tenga, pum, los vea, ahí no tenga ninguna duda y te firme la estimación y a cobrar. ¿Ok? Porque si no te van a estar echando estimaciones para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y eso retrasa los pagos y va a aumentar nuestro porcentaje de financiamiento, ¿no? Y eso va a hacer que tengamos más difícil, o sea, que se nos acumule más gasto, más interés y si supusimos un 1% o un 2%, ese se va a ir al 4 o al 5 y vamos a obtener pérdidas que, como dijimos, solo solo son movibles, solo es flexible la utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si aumentamos el interés, vamos a perder ese interés en esa utilidad, porque ya dimos nuestros precios y ya eso no podemos modificarlo, ¿ok? Entonces, siempre un generador debe estar debidamente complementado y elaborado para que lo entienda cualquier persona y la estimación salga de volada. No se puede alterar el precio de un extraordinario, únicamente su cantidad. ¿Ok? El extraordinario no, si no admiten extraordinarios en obra, que pues, es por el tema que he dicho antes, ¿no? De que sea el contrato a precio unitario, no a precio alzado. Si lo admiten, únicamente se podrá modificar la cantidad. Nunca, nunca, nunca el precio. ¿Ok? Ahora, aquí es el tema de que estos adicionales, como veis aquí, pues son, digamos, a nivel federativo, o sea, a temas, digamos, de movimientos o de casos que tengan que ver con entidades locales o federativas, ¿no? O sea, no habla de la obra, ¿no?
Pero estos adicionales que ahorita veremos sí hablan de la obra, ¿no? Únicamente será alterado si erró en la elaboración del proyecto, o sea, si en el proyecto hay un error, ¿no? No sé, pusieron que iban a hacer un voladizo con PTR de 2x2 y luego pues llegó el ingeniero o el supervisor dijo, no, no, esto con el 2x2 pues se nos va a caer el voladizo. O no, pues tenemos que ponerle 4x4. Pues entonces eso va a cambiar el diseño, o va a cambiar más bien los materiales, ¿no? Entonces va a cambiar el costo, porque obviamente va a aumentar el kilo, o sea, va a cambiar todo. Y siendo así, exista un boletín en la bitácora de obra, muy importante. Si hay cualquier cambio en el proyecto, o sea, si el proyecto hay algún tipo de error en el proyecto, es muy importante que ese error se traspase a la bitácora de obra. O sea, haya una justificación, ¿no? Que, o sea, haya pues quede en papel, digamos, ¿no? Que se hizo un cambio y que eso alteró un precio. Porque si no está en ninguna parte, y si digo, si no hay bitácora de obra, se envía un correo electrónico al cliente y se le dice, te mando un boletín, cambió este plano por esto y por esto y por esto. Si no hay, en el caso de que no haya bitácora, porque no en todas las obras hay bitácoras, dependiendo de cómo lo maneja el cliente o depende del tamaño de la obra, pues que haya un residuo, algo que indique que esa parte cambió y que justifique nuestro cambio de precio, ¿ok? Bueno, y que justifique un cambio por un determinado proceso constructivo y de esta forma se deberá realizar una nueva matriz de costos para elaborar un nuevo precio unitario, ¿ok? Ese precio unitario yo lo llamo adicional, ajá, para pasar a ser un precio adicional producto de las modificaciones realizadas al proyecto. Entonces, es tan extraordinario, ¿no? Que es, pues como digo, un precio que se mantiene y que solo cambia su cantidad, ¿no? O sea, más bien la partida cambia la cantidad, de más o menos. Y está lo que yo llamo adicionales en un presupuesto, ¿no? No el adicional del que habla la ley, sino que yo hablo en un presupuesto, es o sea, por algún motivo que está mal ejecutado en el proyecto, se tuvo que cambiar cualquier cosa y entonces eso es un adicional, ¿por qué? Porque ya no es un costo que tengamos, es un costo nuevo y por lo tanto se tiene que hacer una matriz nueva que va a incluir los mismos indirectos, el mismo financiamiento, la misma utilidad, el mismo imprevisto, todo eso lo va a incluir, pero la matriz va a cambiar. Los costos directos más bien van a cambiar, ¿no? Y eso es un adicional, ¿no? Producto de las modificaciones realizadas al proyecto. ¿Ok? Y como digo, eso tiene que estar representado ya sea en bitácora de obra o enviar un correo al cliente, porque si no, luego nos metemos en problemas, ¿no? Sí me ha pasado que, bueno, pues cambiaron esto en obra, pum, pum, y yo, pues, digo, no, al supervisor no, pues manda el correo electrónico, porque si no, luego vamos a tener, no, no hay bronca. Ya le dije a su supervisor, ¿no? Porque normalmente está tu supervisor y el supervisor del cliente, ¿no? Y ellos, pues, se acuerdan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando luego vas a entregar tu estimación, dijo, no, no, yo no tengo aquí ningún correo ni nada que me verifique que ese cambio se realizó. Y ahora te lo comes, ¿no? Entonces siempre hay que, digamos, como dice el refrán, ¿no? Más vale pensar mal, ¿no? Que, no sé, no me acuerdo ahorita cómo dice, pero la cuestión es que siempre hagamos las cosas bien hechas, siempre justifiquemos esos cambios y siempre enviemos correos o se ponga en bitácora. Quede constancia de ese cambio, porque si no, luego no lo vamos a poder cobrar. ¿Ok? Bueno, y ahorita, pues vamos a hacer aquí, digamos, lo que es la escalatoria, una forma representativa de cómo se hace una escalatoria de precios. ¿Ok? Este es un caso real. A mí me tocó en Chihuahua. Y bueno, aquí el problema fue que la obra, pues la proyectamos, el proyecto más bien lo hice para el año, no me acuerdo, el 2016, 2017, el proyecto, y la obra no se ejecutó hasta el 2019, 2018, un año después, un año casi dos. Entonces, yo aquí puse cargos adicionales. Ujú. Estos cargos adicionales eran en función porque el cliente no admitió un cambio de precios, no admitió nada, pues entonces tuve que meterle cargos adicionales para poder justificar la subida de los precios, ¿no? Que yo consideré oportuna de los precios del acero, del concreto, ¿no? Pues de todo el material, en un año a otro, ¿no? Y ese fue el 2% adicional, el único que nos admitió, ¿no? No nos admitió más. Entonces,
se hizo eso, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que el contrato lo firmamos, de la obra, se firmó como en diciembre, enero. Yo entregué los precios en diciembre, en enero se firmó el contrato y la obra no se inició hasta mayo, junio. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no era suficiente con el 2%. O sea, el índice del acero en ese año subió mucho, ¿no? Y pues tuvimos gastos de más. Y se le hizo una escalatoria de precios. Aquí ya, en forma y regla, de escalatoria de precios es muy sencillo de hacer, ¿eh? Esto es la matriz de costos nuestra, ¿no? Y aquí, digamos, tenemos el índice de subida en porcentaje del acero, ¿no? Que es, digamos, el precio del acero entre el precio actual, ¿no? Pues este te da un porcentaje, ¿no? De subida, ¿ok? Y bueno, luego está el aumento del precio unitario. Aquí está, en función de este porcentaje, aumentó 5 pesos, ¿ok? Y el aumento del importe total, ¿no? Que era 679 frente a 510, ¿no? Y eso, representado los índices y los aumentos y el importe total, te va a dar un costo diferente, ¿no? Que en este caso, el precio unitario por tonelada de acero del número 6 subió del orden de 4.700 pesos, ¿ok? Muchísimo. Y en esa obra eran varias toneladas. O sea, no estamos hablando de un mantenimiento, era la creación de una nave para el ETL. Por tanto, sí era bastante, bastante acero. Y pues, ¿qué pasó? Que hay, pues, como os digo, hay que tener muy bien estudiado el contrato. En el contrato nos decía, ya se firmó, y la obra se realizó 5 meses después, pues tuvimos que comer. Se firmó y en el contrato no, o sea, excluía la posibilidad de realizar escalatorios de precios. O sea, nos impedía subir el precio, sea el que fuera, cualquier precio, ¿no? Obviamente los del dólar no, pero en el tema de precios locales nos impedía subir los precios. Entonces nos metimos en un grave problema que digo, sí, ahorita os contaré cómo lo solucionamos, ¿no? Este, pero pues sí, fue, fue un grave problema. Ujú. Y pues digo, aquí os represento esta matriz, ¿no? Para que veáis cómo se trabaja una escalatoria. Digo, ya iremos, ahorita que lleguemos a los ejemplos, iremos viendo esto más detenidamente, ahorita solo para que entendáis los conceptos y os suene todo. Y aquí os voy a representar que no están todas las cantidades del acero, ¿eh? Puse las más significativas, de los costos, ¿no? Que nos causaron, la pérdida. Ujú. Este, y el motivo fue ¿no? O sea, aquí teníamos la cantidad estimada en obra, ¿no? Que fue, pues, la cantidad ejecutada. El precio unitario del acero sin índice de subida era de 28.000 en este caso, 33, ¿no? 27, 32, 1200, 1300, 1100, 1200, 300. Digo, esto cambia porque el acero, tiene precios diferentes tanto para varilla, para PTRs, para tubulares, dependiendo de qué tipo de perfiles tiene un precio diferente u otro, y dependiendo del tipo de perfil sube más o menos. No me preguntes por qué. Bueno, es por el peso, ¿no? Pero intervienen más factores, por la creación, ¿no? Por la forma de elaborarlo, pues no se cobran igual y tampoco las subidas de precio son igual. Este, y bueno, y todo eso, ¿no? Todo esto nos dio un total de incrementos de 105.000 pesos. ¿Qué digo? No están todos, ¿eh? Fue del orden de 125.000, 130.000 pesos en total. Puse los más significativos, ¿no? Y bueno, el valor de la obra fue de 3.300.000, por lo que estamos hablando que por la demora de ejecución y subida de aceros se encareció un 3.73%, en el costo general del presupuesto. Esto fue el indirecto, esta fue la utilidad y estos fueron los adicionales. El 2% de adicionales fue autorizado por el cliente debido a la demora de ejecutar los trabajos de casi un año después del presupuesto inicial, ¿no? Entonces, de estos 3,5 tenemos, ¿no? Que nuestro costo, bueno, estamos dividiendo aquí, este, que no es realmente esto, ¿no? Porque como sabréis, primero se tiene que dividir la adicional, luego la utilidad y luego el indirecto. O sea, porque igual que se tiene que dividir así por orden, se multiplica por orden. Primero se multiplica el indirecto, luego la utilidad y luego el adicional, ¿no? O sea,
Pero bueno, aquí lo hacemos de manera general, pero que sepáis que esto se tiene que dividir primero este y luego este. Igual que cuando entramos aquí en la matriz, estamos, primero multiplicamos por la oficina, ¿no? Y multiplicamos por los gastos de campo. Ajá. Eso lo multiplicamos por este numerito y nos da esto, ¿ok? Y nos da, bueno, nos da otro valor. Y esto por esto y esto por esto. Pero esto es con la suma de estos dos, o sea, la utilidad es el porcentaje de la suma de estos dos, y el adicional es el porcentaje de la suma de estos tres, ¿sí? O sea, el porcentaje está en función de la suma de esos, ¿ok? Pero bueno, aquí, de hecho creo que aquí nos impidieron hacer eso se llama concatenado, no me salía la palabra. Creo que de hecho aquí nos impidieron hacerlo concatenado, pero bueno, pero así se hace, ¿eh? O sea, tú tienes primero que multiplicar el costo directo por los indirectos, luego de ese costo que te sale, lo multiplicas por la utilidad y luego de ese costo que te sale, lo multiplicas por los adicionales. Ajá. Y al revés igual, ¿no? Bueno, el 2% adicional, que me voy de onda. El 2% adicional fue utilizado por el cliente debido a, y entonces nuestro costo directo fue de 2,5 millones, ¿no? Sobre el costo directo, el no aplicar el índice de subida de acero nos costó un 4,85% de adicionales, por lo que al final nos quedó un 8,15 de utilidad. Ujú. Realmente no fue así, porque bueno, hay partidas cuando estás este, ejecutando en obra, ¿no? Que no son, digamos, ¿cómo diríamos la palabra? Medibles, ¿no? Como puede ser la excavación, compactación. Hay partidas en las que se puede jugar, ¿no? De manera con la volumetría, ¿no? Y pues son muy difíciles de justificar, ¿no? O de que te las traten digamos, pues de evadir, ¿no? O sea, el metro cúbico de compactación tiene una peculiaridad y es que cuando tú compactas por capas, ¿no? Estás metiendo, no sé, digamos 10 por 10 metros, ¿no? Y estamos metiendo capas de 30 centímetros, ¿no? Entonces, tú estás metiendo 30 centímetros de una capa. La compactas, esa capa de 30 pasa a 20 centímetros. Entonces, la siguiente capa va a sumar 50 centímetros. La vuelves a compactar, se queda en 40. Subes, la siguiente capa se queda en 70. La vuelves a compactar, se queda en 60. O sea, son movimientos y son muy difíciles de justificar. Y ahí pues puedes jugar algún día si queréis, os cuento cómo, pues para poder recuperar un poco de tus pérdidas, ¿no? Y que el cliente, pues digo, al fin y al cabo no fue culpa nuestra, fue culpa de él, ¿no? Porque no nos quiso admitir el problema ¿no? Y digo, no fue problema nuestro, fue de él que pues contrató los trabajos, de forma mal, ¿no? Y destiempo, ¿no? Perdón. Y pues eso, ¿no? Así fue, y digo, y pues lo único que nos queda ahí por hacer es disminuir la utilidad, ¿no? Aparte de hacer ese tipo de triquiñuelas, ¿no? Pero lo que nos queda ahí es eso, ¿ok? Y yo creo que ya es todo, creo que me pasé de la hora, y si no estoy al borde. Y bueno, ya seguiremos con las siguientes sesiones, que van a ser unos ejemplos, ¿no? Ilustrativos de lo que hemos visto. Y después, pues ya iremos a lo que me encanta a mí, que es el programa de obra, que ahí lo veremos ya más detenidamente, ¿ok? Pero bueno, ya vimos lo que son los factores de sobrecosto. Ya tenemos que tener bien claros nuestros conceptos, de todo, de cada uno de ellos. Y en las siguientes, yo creo que 2 horas, ¿no? Yo calculo más o menos que 2, 3 horas, vamos a ver un ejemplos, en función de los ejemplos que ya tenemos, de, de cómo funcionan los factores de sobrecosto. Ajá, perdón. De cómo funcionan los factores de sobrecosto en función de los ejemplos que tenemos. Y bueno, vamos a suponer unos gastos generales similares a estos, para poder interpretarlos. Y como os digo, si hay tiempo y si queréis, digo, si estáis interesados, pues ya os explico de dónde vienen estos costos, de cómo se calculan, pero yo no le veo una extrema necesidad a eso, ¿no? Este, pero ya hay como ustedes me informen.
Yo veo más bien dedicarnos a eso, pues a hacer los ejemplos de una forma general y hacer hincapié en las cosas que resultan problemáticas, ¿no? Que ya veremos en los ejemplos cuáles son. Y el cálculo de los indirectos y todo eso, pues no le veo yo mucho caso de meterme mucho a indagar. Digo, ya, aún así sin indagar, ya fue un rato, ¿no? Indagando, pues va a ser el doble o el triple. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente sesión, que me enrollo. Hasta luego, un saludo.